La clase de hoy vamos a continuar con los métodos pues, de tiempos predeterminados. Les había prometido hacer ejercicios, pero vamos a cambiar la cosa. El próximo lunes vamos a dedicar un laboratorio. Este laboratorio va a tener dos partes. La primera parte en la cual pues vamos a aprender a usar las tablas. Y la segunda parte se quedan ustedes ya desarrollando pues ejercicios, ¿no? Voy a hacerle unos ejemplos para aprender a manejar las tablas y luego pues se quedan trabajando con ejercicios, siempre yo pues dentro de la clase, ¿no? Siempre sirviendo de tutor para cualquier explicación. Así es que en esta clase sí vamos a continuar viendo los sistemas predeterminados y vamos a ver ahora el segundo en importancia, ¿no? Que se llama el MODAPS. El MODAPS es otro sistema predeterminado que sirve para calcular también los estándares, ¿no? Y los tiempos predeterminados, pues vimos que no son tan nuevos, ¿no? Allá por la década de 1940, ya los estudios de tiempos y movimientos eran aplicando el sistema MTM y Work Factor. O sea que ya existían, ¿no? Y estos, pues, los que los usaban, los veían que eran unas técnicas innovadoras que, que apoyaban, pues, en el análisis de los movimientos, ¿no? Entonces, tomaron este éxito MTM y Work Factor, a pesar, pues, de que no eran tan fáciles, ¿no? Estos sistemas, aun cuando en la actualidad se han desarrollado de manera notable, o sea que actualmente, pues, tienen más desarrollo, ¿no? Todavía, pues, presentan deficiencias, entre ellas está la dificultad de aprenderlos y aplicarlos. O sea que nos dicen que no es tan fácil, pues, aprenderlos y aplicarlos. Y la relativa facilidad para olvidarlos. Como es tanta información, tantas tablas, pues que el cerebro no le da tanta cabida a tanta información, ¿no? Y su uso implica, pues, el manejo de tablas extensas y de personal adiestrado. Hay especialistas, pues, en MTM, ¿no? En El Salvador, pues, yo conozco un ingeniero que es especialista en eso, ¿no? Y él trabaja, pues, en las empresas donde lo solicitan, haciendo estudios de MTM, ¿no? Porque necesita, pues, persona, pues, con muchas horas de aprendizaje teórico y muchas horas de experiencia práctica. Entonces, si alguien de ustedes se quiere ser especialista en MTM, ya sabe, pues, tiene que aprender bien la teoría y tiene que practicar bastante para poderlo hacer. Ahora, para tratar de compensar las ventajas de estos métodos anteriores, surgió el sistema MODAPS, que mide el tiempo, pues, de hacer un trabajo sin medir cada movimiento individual, pues, o sea que es como, digamos, más, es más general, no es tan detallista, ¿no? Y agarró fuerza que en la actualidad se impone en todas partes, ¿no? En la actualidad, pues, se usa para, para realizar, pues, trabajos de medición de tiempos estándares en la industria, en las oficinas, en hospitales, en cualquier lugar, pues, donde se necesite establecer un estándar.
se utiliza pues MODAP, ¿no? Y MODAP viene de estas palabras, ¿no? En inglés se llama Modular Arrangement of Predetermined Time Standard. Eso significa MODAPs. Entonces también es una de las más potentes herramientas Liam. O sea, pues Liam Manufacturing lo ha tomado como una herramienta fuerte porque es la versión mejorada del MTM. MODAPs se utiliza para medir el tiempo que va a hacer un trabajo sin medir cada uno de los movimientos individuales, ¿no? O sea que acorta digamos, la toma de tiempo porque eso no se va tomando en cuenta, pues, cada movimiento individual, sino que es más general. Y por eso, pues, es empleado para calcular estándares de producción fiables, o sea, son bastante exactos. Mejoran la productividad de la organización. Sirven para analizar la eficiencia departamental y mejorar pues la relación entre los empleados pues al tratarlo con herramientas más sencillas de aplicar. A las empresas pues ¿qué es lo que MODA aporta? Bueno, pues incremento casi inmediata de la productividad, ¿no? Porque con MODA todos los movimientos que una persona realiza para completar una tarea son grabados y analizados por métodos de mejora, ¿no? Entonces MODA también es un proceso de mejora. Y también pues es sensible a mejorar los métodos de trabajo gracias a su sistema único de codificación, que es un sistema pues bastante simple, ¿no? También pues este otro beneficio que tenemos es que con MODAP nos olvidaremos del cronómetro para el cálculo de los tiempos estándar de producción, ¿no? Entonces pues eso permite pues realizar estudios de tiempo estándar sin necesidad pues de usar el cronómetro. Ahora, ¿cómo funciona? También tiene una unidad de medida que se llama el mod. Y el mod equivale a 0.129 segundos. También pues se le relaciona como un mod es igual a un séptimo de segundo, ¿no? Entonces por eso pues en muchas formas de expresarlo, expresan pues el valor calculado de moda dividido entre 7, ¿no? Que eso pues va a dar que es su equivalente a multiplicar por 0.129. Por ejemplo, dice, una secuencia típica de movimientos podría ser, ¿verdad? Aplicando moda, ¿verdad? M3, G3, M4, P0. Esto representa pues un movimiento del brazo para coger un objeto plano, ¿no? M3, G3 se refiere a eso, ¿no? Ahorita pues solo imagínenselo porque no tenemos la tabla para explicarlo. Solo aquí están como para representarnos, ¿no? Y después de esto mover el objeto a una posición general, por ejemplo, de la otra mano, M4 peso 0. Aquí lo importante es que el tiempo de la actividad solamente habrá que sumar los valores numéricos. Eso es lo fácil de esto, ¿no? Lo importante significa que M3 tenemos 3, ¿verdad? G3 tenemos 3, M4 tenemos 4 y 0. Entonces tenemos 3 más 3 más 4 más 0 igual 10. Entonces igual pues a 10 modos. Ese movimiento que nosotros hemos representado por una mayúscula y un número, que así es como se representan, ¿no? Una letra mayúscula y un número, pero solamente se suman los números, ¿no? Y eso hace que nos dé un total de 1.10 mod, que equivalen pues a 1.29 segundos. Entonces, para el método MODAPS, se basa pues en valores ya establecidos para cada parte de los miembros superiores en movimiento, ¿no?
Si lo que se mueve son los dedos, eso equivale a un MODAP. Si lo que se mueve es la mano, equivale a 2 MODAP. Si lo que movemos es el antebrazo, entonces vale 3 MODAP. Si movemos el brazo, pues 4 MODAP. Y si movemos pues todo el brazo, incluyendo pues el hombro, 5 MODAPs. Entonces esta es la forma pues de hacerlo, ¿no? Y el sistema MODAP va creando pues unas pequeñas tablas no tan complejas como las de MTM, sino que por ejemplo aquí pues nos dice G0, que significa que es un agarre, un toque, ¿no? G1 es un agarre de algo y G3 es un agarre más fuerte, ¿no? Entonces eso significa pues que en el primer caso vale 0, en el segundo caso vale 1 y en el tercer caso vale 3. Y si además de eso nosotros tenemos que estar viendo lo que agarramos, ¿verdad? Si es una visión, pues solamente de ver dónde está, va a ser P0, ¿no? Pero necesitamos nosotros ubicarlo y colocarlo en un lugar donde podamos hacerle algo, va a ser P1 2. Y si lo tenemos que trasladar a otro lugar, va a ser P1 5. Entonces, pues, también aquí entran las diferentes clasificaciones de los movimientos. Entonces, MODAP mide el tiempo que toma hacer un trabajo sin medir cada movimiento, ¿no? Es sin medir cada movimiento. Es decir, que viene a ser una versión mejorada del MTM, ¿no? Con tanta fuerza que en la actualidad se ha impuesto, pues, en los diferentes lugares en que se aplica. MODAP utiliza un lenguaje simple y descriptivo para analizar los trabajos, tareas o actividades. Y el tiempo necesario para llevar a cabo cualquier trabajo está determinado en su mayor parte por lo que la persona que lo realiza tiene que hacer. Entonces, por eso se usa mucho, ¿no? Porque el tiempo que se va midiendo es lo que la persona tiene que hacer. No se andan inventando otras cosas, sino que se concentra en el trabajo que la persona tiene que hacer. Y MODAP pone a su disposición por un código que describe cualquier acción y le asigna un tiempo. Entonces, pues ese código pues es una letra, ¿no? Confortable con la ejecución, las letras utilizadas por MODAP están directamente relacionadas con las acciones que describen, por lo que son más fáciles de recordar que las equivalentes en sistemas comparables, ¿no? Entonces las letras están más identificadas con el tipo de movimiento que se hace y eso permite pues que sea más fácil de entender. Y todos los tiempos de moda son múltiplos de 0.129 segundos. Esta técnica se caracteriza por 5 características que son pues las que miden, las que establecen digamos, la identidad de un sistema MODAP, ¿no? Todas las actividades se expresan en forma modular, ¿no? El método para clasificar movimientos es tal que el número real de unidades y actividad humana de trabajo representa pues para cada clasificación este contenido en su propia identificación descriptiva. O sea, pues el método describe en pocas palabras qué es lo que se hace, ¿no? La actividad humana pues la simplifica con pocas movimientos de palabras. Y estas unidades seleccionadas distinguen pues movimientos generales, los cuales pueden ser hechos pues con cualquier parte de los miembros superiores, dedos, manos, brazos, en el movimiento que hace en el espacio, ¿no? Y los movimientos terminales del miembro del cuerpo, sé que el trabajo que se está realizando. ¿Y a dónde termina? Pues a dónde iniciamos el movimiento y a dónde lo terminamos. También hacen la presentación de los datos en forma visual. Se puede memorizar pues como una imagen, ¿no? O sea, uno pues memoriza el dato tomado, pues como M3,
M4 y va poniendo pues lo que significa el movimiento con una letra y un número. Y cuando el movimiento ha sido completo, pues esa frase pues es más fácil de interpretar. Y también los factores básicos permiten que el sistema se aplique sin recurrir a tablas de valores como el MTM, ¿no? Que el MTM es engorroso porque tenemos que saber la aplicación de cada tabla. Y MTM, pues, se basa en 21 actividades. Y estas 21 actividades toman los movimientos de los dedos, la mano, el antebrazo y el brazo con el hombro. También, pues, tenemos los movimientos terminales. Uno, cuando queremos tener el control de algo, o sea, agarrar algo y ponerlo en un lugar, ¿no? Entonces va a ser obtener algo es la letra G, ¿no? Que viene de get. De get es conseguir, pues, ¿verdad? Consigo, agarro, ¿no? Entonces G0, que solamente toco. G1, simplemente agarro. Y G3, pues que ya no es un simple agarre, sino que es algo pues ya más específico, como que si lo tomo con seguridad, ¿no? Y el 2 es para llevar cosas a su destino, ¿no? P0 es poner sin control visual, o sea, ponerlo en cualquier lado, ¿no? Es un 2 poner un control visual y hasta una corrección, ¿no? O sea, cuando queremos poner algo en un lugar determinado, ¿no? Y P5 es poner un control visual y más de una corrección, o sea, cuando tenemos, por ejemplo, que ensamblar una pieza con otra, pues que tenemos que estar viendo que las cosas vayan como coincidiendo para poderlas ensamblar y que queden bien puestas, ¿no? Y hay otros, pues, elementos que se utilizan para identificar otro tipo de movimientos, como son factor de carga, o sea, cuando se lleva algo que pesa algo, ¿no? Uso de los ojos, E2. Resujetado, R2. Decidir y reaccionar, D3. Acción del pie, es F. Aplicar presión, A4. Girar por revolución, C4. Caminar, cada paso, pues, es W5. Si, digamos, damos 5 pasos, es 5 W5, ¿no? Porque es por cada paso. Luego, pues, encorvarse, doblarse, inclinarse y levantarse es B17. Y sentarse o pararse es S30. Entonces, si nosotros queremos decir en cuánto tiempo se sienta una persona y se para, entonces sentarse o pararse, decimos S30. Entonces, donde S indica pues que es stand up, ¿verdad? De pararse. Y 30 es 30 modo. Si esos 30 lo dividimos entre 7 o lo multiplicamos por 0.129, nos va a dar pues en, en segundos. Ahora, pues MODAP también se centra en analizar también las diferentes clases de movimientos que se hacen en una actividad, ¿no? Ya sea una actividad administrativa o una actividad industrial, porque nosotros podemos medir pues el estándar de trabajo de cualquier actividad, ¿no? Y por eso las clasifican pues en dos grupos, ¿no? Aquellas que son por distancia movida, o sea que trabajamos con algo a través de una distancia que movemos, y el otro es por parte del cuerpo que realiza el movimiento, ¿no? Por ejemplo, si nosotros extendemos todo el brazo, significa que todo el brazo caminó hacia la distancia movida, ¿no? Pero si tenemos las manos sobre la mesa y solo la mano alcanza algo, ahí pues solo la mano alcanzó, ¿no? Entonces, esos son los dos elementos que se toman en cuenta. Y la parte del cuerpo y la distancia recorrido está muy ligada. Y a este respecto, pues, no hay diferencia entre el sistema MTM, ¿no? Cuando hablamos con el sistema MTM, pues, se toma en cuenta esto, ¿no? La distancia recorrido y la parte del cuerpo que hizo la distancia, ¿no?
cuando hablamos pues de las partes del mano y el brazo, ¿no? Que son los que más se usan pues en el trabajo, se clasifican pues de acuerdo a las articulaciones, ¿no? Los movimientos de los nudillos son movimientos de los dedos, pues, o sea, cuando hay una operación que solo se maneja pues con los nudillos, entonces pues estamos hablando de los dedos, ¿no? Los movimientos de los codos son movimientos del antebrazo y los movimientos de la muñeca son movimientos de las manos y los movimientos del hombro son movimientos del brazo. Entonces, según pues la articulación que movamos, así pues este va a ser el tipo de movimiento. Ahora, por eso es pues que MOD tiene su esquema donde está dibujado el brazo y donde está identificado la cantidad de MOD cuando se utiliza cada parte de estas articulaciones, ¿no? Un MOD cuando solo es movimiento de los dedos, 2 MOD cuando es movimiento de las manos, 3 MOD cuando es movimiento del antebrazo, 4 MOD cuando es movimiento de los brazos, 5 MOD cuando son movimientos de los brazos extendidos, ¿no? Entonces, según la parte del cuerpo que nosotros usamos para hacer el trabajo, entonces pues así se le mide, ¿no? Y ahora, ¿cómo se usa? Pues lo usamos para establecer un tiempo de ejecución para realizar una tarea que sea razonable y sostenible. Significa que es una tarea que se hace siempre con frecuencia y siempre de la misma manera, ¿no? También lo podemos usar para determinar el mejor método y diseño el lugar de trabajo para realizar una tarea concreta, ¿no? También pues recuerden que la observación lleva siempre a realizar un estudio de método, ¿no? De mejora, ¿no? También se usa para hacer balance sobre la fluidez de un trabajo, ¿no? Para detectar pues si todas las operaciones se están haciendo a una velocidad terminada, si el proceso ha adquirido una velocidad pues ya establecido y que todo se mueva, pues que haya que el trabajo se fluya, que no hayan cuellos de botella donde el trabajo quede pues estancado, ¿no? También poner tarifas de lo que cuesta realizar un trabajo, una tarea, pues. También sirve pues para medirlo y poner cuánto cuesta hacer eso, pues. También para desarrollar los procedimientos estándar e instrucciones necesarias para realizar una trabajo tarea. También nos sirve pues para fijar un método estándar de realizar algo de la mejor manera, ¿no? Porque siempre los estudios de tiempo es cierto que nos van a dar unidades por hora, cuántas piezas por hora puede hacer esto, etcétera, ¿no? Pero también nos sirven para estandarizar una operación y que cuando ya esté estandarizada, pues se les entrene a las personas para que la realicen siempre de esa forma, estándar, ¿no? También se usa para facilitar un marco para el análisis de movimientos y posturas en el lugar de trabajo. Y también para determinar los trabajos que son más apropiados para esta tarea, ¿no? Entonces sirve para eso también, ¿verdad? Para que si hay una tarea, pues cómo debería de hacerse el trabajo para que esta tarea se realice de la mejor manera. También pues se determina pues cuáles son los idóneos, ¿no? Cuáles son las personas más aptas para poder realizar esa tarea. En cuanto a distancia, está ya medido pues como un estándar la distancia de la medición de cada uno de los miembros utilizados. Por ejemplo, movimiento de los dedos son 2,54 centímetros, es una pulgada, ¿no? Es lo que se hace un movimiento de un dedo, más o menos es la distancia de una pulgada, ¿no? Pero el movimiento de la mano, estamos hablando de 5,8 centímetros. Si es el movimiento del antebrazo, pues ya el antebrazo tiene una longitud de 15,24 centímetros. Y el brazo ya tiene una longitud de 30,48 centímetros. Y
El brazo extendido completo, involucrando pues al hombro, pues tiene 45.72 centímetros. Entonces, pues aquí es donde el sistema ahorra proceso de entendimiento y cálculo con el MTM, ¿no? El MTM nos manda a que nosotros midamos la distancia en que movemos el brazo. En cambio, MODAP nos dice, no, si ya sabemos que el brazo mide 30.48 centímetros, ¿para qué vamos a estar moviendo? ¿Para qué vamos a estar calculando esa distancia? Si el brazo completo se va a mover y va a alcanzar algo y eso mide 30.48 centímetros. Entonces es la forma como MODAP simplifica pues los procesos, ¿no? Este ejemplo lo vimos en la introducción, pero vamos a recordarlo, ¿no? Por ejemplo, nos dice, si yo coloco un dedo pues en la cabeza y me rasco 5 veces, entonces pues el movimiento significa que 5 veces se movió el dedo para adelante y 4 veces para atrás, ¿no? Entonces se movió 9 modos, porque se movió un dedo, ¿no? Entonces el movimiento de un dedo equivale a un modo. Y como el dedo se movió 5 veces para adelante y 4 veces para atrás, se movió 9 veces, entonces son 9 modos. El movimiento de la muñeca, que vale 2 modos. Dice, si tomo un pedazo de papel, dice, lo pongo en el escritorio, con la pluma en la mano, el brazo sobre la mesa y escribo la palabra movimiento, sin desplazar el brazo de su posición, o sea, solamente muevo la muñeca. Cuando se escribe la palabra movimiento y se ponen pues las primeras comillas, se ejecuta una serie de movimientos del dedo, un modo. Poner las segundas comillas requiere un segundo movimiento de la muñeca, 2 modos. Entonces, pues con solo poner las comillas, ya hicimos 2 modos, ¿no? Y las veces pues que nosotros ponemos pues movimiento, puede ser que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 palabras, digamos. Si cada una la hacemos con los dedos, pues son 12 modos, más 2 de las comillas son 14 modos, ¿no? Entonces, esa es la forma pues en que nosotros vamos midiendo. Cuando usamos el antebrazo, pues, y pongamos, dice, la mano derecha sobre su mano izquierda en la esquina, pues, en la esquina derecha de esta página, y con su mano derecha darle vuelta, el movimiento fue de 3 modos porque fue con el antebrazo, ¿no? O sea, el movimiento de dar vuelta fue que utilizamos el antebrazo. Entonces, nos tardamos 3 modos en hacer eso. Ahora, si nos dicen, hojeé un libro de 20 páginas, entonces si yo aplico ese movimiento 20 veces y yo sé que hacer ese movimiento con el antebrazo equivale a 3 modos, entonces va a ser 3 modos, porque lo hizo 20 veces, va a ser 60 modos. Entonces, ¿en cuánto tiempo me tardé en hojear un libro en sus 20 páginas? Va a ser 60 modos por 0.129 segundos. Ahí nos va a dar pues el valor. Cuando usamos el brazo, ¿no? Los movimientos del brazo son de 4 modos. Son los comúnmente observados en general en un área de trabajo abierta y no compacta. O sea, cuando nosotros estamos trabajando normalmente, pues es muy raro que solo movamos los dedos o las muñecas, ¿no? Eso más que todo son para trabajos de escritorio o para operaciones donde uno está sentado, concentrado haciendo ensambles delicados, ¿no? Pero el trabajo normal, pues, es usar los brazos, ¿no? Junto con los dedos y las manos, pues todo se utiliza. Entonces, pues, 4 modos es el más usual. 5 modos, pues, se ocurren cuando no se requiere del apoyo o ayuda del cuerpo. Con el brazo completamente extendido, estos son usualmente de arriba hacia abajo para alcanzar un armario grande, ¿no? Por ejemplo, usamos todos 5 modos cuando queremos alcanzar algo.
Ahora, los movimientos con el brazo extendido de 5 modos ocurren pues cuando el brazo es extendido hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? A 45 grados o más, ¿no? O sea que si el brazo extendido a 45 grados o lo empezamos a elevar hacia arriba o hacia abajo, pues nos va a dar pues con los movimientos del brazo, ¿no? Que son movimientos completos a lo largo del cuerpo de arriba hacia abajo. Esos valen pues 5 modos. Cuando nosotros movemos el brazo de arriba hacia abajo, pues estamos ahí hablando de 5 modos, ¿no? Entonces, imagínense que están moviendo pues una palanca de una máquina, ¿no? Y lo tienen que hacer 5 veces, ¿no? Sin usar pues el brazo, sino que solo el antebrazo. Ese movimiento de 5 veces de la palanca y solo uso el antebrazo, pues va a ser por 4, 5 por 4, 20 modos. Pero si lo que yo hago pues es usar todo el brazo para mover esa palanca, entonces cambio a 5 modos, ¿no? Clases de terminales es a dónde terminamos con el movimiento, ¿no? Hacia dónde llevamos pues el movimiento, ¿no? Y se clasifican pues en dos, ¿no? Una es obtener control y la otra es cosas a su destino. ¿Cuándo se aplica obtener control? Viene después de alcanzar el objeto y se denomina get, tomar, ¿verdad? Alcanzar el objeto, ese es obtener el control. Ya lo agarré, ¿verdad? Ya agarré la pelota que estaba sobre la mesa. Ya tengo el control de ella porque ya lo agarré, ¿verdad? Ahora, cosas a su destino viene después de que se ha transportado un objeto a un área general de movimiento y se denomina put, poner. Ahora, agarré la pelota y la coloqué sobre este cesto. Eso es cosas a su destino, ¿no? Put, poner. También pues hay otras terminales como las tipo 1, ¿no? GO, G1 son de bajo control consciente, ¿no? Mientras que G3 de alto control consciente. O sea, pues cuando agarramos las cosas sin que sea como mucho control, pues eh, podemos ponerle G0 y G1, pues que significa get 0 moda y get un moda, ¿no? Pero por ejemplo, cuando cogemos algo que necesitamos un control consciente, por ejemplo, tomamos un vaso lleno de agua y lo queremos mover a un lugar, pues entonces sabemos que ahí tenemos que tener un alto control consciente, porque el agua no se nos puede caer, no se nos puede derramar, ¿no? Entonces lo agarro y con cuidado pues pongo el brazo y lo pongo en un lugar determinado, ¿no? Y los del tipo 2 donde es de put, colocar, ¿no? Peso un 0 si es de bajo control consciente, donde lo coloco en cualquier lugar, ¿no? Mientras que peso un 2 y peso un 5 son de alto control consciente. O sea, coloco este tornillo dentro de esta caja, coloco este tornillo dentro de este agujero para que pase y después sea enroscado por abajo, ¿no? Entonces ahí estoy hablando de un control consciente. También pues a veces en esta actividad tenemos que involucrar otras cosas como el factor peso, ¿no? L1, que significa cuando peso L1 significa que es L significa eh, peso, ¿no? De levantar. Y uno que es un modo. El manejar objetos pesados, aun cuando tiene un patrón de movimiento igual a los usados o a los objetos livianos, será sustancialmente diferente, ¿no? O sea, pues cuando son cosas pesadas, pues no va a ser uno, ¿no? Sino que vamos a ir a una tabla a ver cuánto nos da. Cuando decidimos y reaccionamos, ¿verdad? O sea que tomamos una decisión. Ok, ¿a dónde coloco esta pelota? Es color blanco. Y veo que hay 3 cestos, ¿no? Donde hay blancas, rojas y azules. Ah, ok, pues el blanca la coloco pues en el balde donde están las blancas, ¿no? Ahí tengo que decidir y reaccionar. Y eso se llama D.
de decision. Y 3, que significa que vale, tomar esa decisión vale 3 modos. Cuando se toma cierto tiempo para decidir la acción y seguir, se usa en una proporción mínima. Se aplica solamente si toda la actividad se detiene por completo. Entonces, pues, si yo me detengo para pensar qué voy a hacer, entonces sí va a ser de 3, ¿verdad? Si no, va a ser put, de colocar. Si yo solo lo agarro y pum, la lanzo, va a ser de colocar. Pero si la agarro y me detengo para ver dónde la lanzo, ahí sí va a ser de, ¿verdad? Usos oculares. Significa que viene de E, de ojo, ¿no? Y 2, significa que por usar la vista, por ver algo, se tardan 2 modos. El uso ocular ocurre cuando los ojos se usan para enfocar o encontrar algo o mirar alrededor de un área, ¿no? Que nos dicen, ¿verdad? Alcance la pelota blanca. Tengo que usar los ojos, pues, para ver dónde está la pelota blanca, ¿no? Resujetado. Esto es cuando queremos agarrar algo y digamos y no lo no lo agarramos, el get no fue totalmente, no lo agarramos bien, no que agarramos algo y casi se nos resbala y casi se nos resbala. Entonces, ante ese caso, pues tenemos que que tenemos que resujetarlo, no agarrarlo como fuerza, ¿no? Entonces eso se llama R2. R que es sujetarlo como fuerza y 2 que en tiempo eso es 2 modos. Cuando tenemos que tomar una acción en el pie, ¿verdad? Hay máquinas pues que son accionadas con un pedal de pie y la operación del pedal se hace de tal manera que el talón se mantenga en el suelo como pivote, ¿no? O sea, lo que se mueve es el pie y el talón está en el suelo. Entonces eso es F3, que viene de foot, ¿verdad? De pie. Y 3 modos que vale, ¿no? Entonces, si yo tengo que apachar, digamos, 5 veces el pedal, significa que va a ser 5 por F3, ¿verdad? Va a ser 15 modos. Aplicar presión es A4. Se refiere a la acción de ejercer cierta fuerza muscular con el objeto de conseguir control o para vencer la resistencia cuando se realiza una operación. Por ejemplo, cuando estamos uniendo 2 piezas, ¿no? Y tenemos que apretarlas para que digamos, coincidan, no que hagan clic, ¿verdad? Hay muchas, bueno, por ejemplo, los aparatitos que usamos para cuando estamos viendo televisión, ¿verdad? Y queremos cambiarles pilas. Casi siempre pues tienen partes que se desprenden y que las tenemos que poner y para estar seguros de que quedó bien, pues la apachamos, ¿verdad? Aplicamos presión hasta que hace clic, ¿verdad? Ok, ya quedó bien, ¿no? Eso es aplicar presión. Y cuando hacemos esa operación de aplicar presión, usamos la letra A, ¿verdad? Y 4 que significa que eso se hace, digamos que 4 modos. Si digamos, si algo que voy a presionar, lo tengo que presionar de un lado y luego del otro para que quede bien colocado, va a ser 2 por A4, ¿no? O sea, va a ser 8 modos. Girar. Esto es cuando tenemos una manivela. Cuando en el trabajo, pues tenemos que hacer una manivela para acercar algo a la máquina o para alimentar algo, etcétera, que se usa la manivela, que es una actividad pues que tiene como primordial finalidad mover la mano o el brazo en forma circular. Por más de una revolución, significa por más de una vuelta, ¿verdad? Entonces esto se hace con C4, ¿no? Entonces C, que significa pues girar, y 4 es 4 modos. Si la manivela la tengo que girar 10 veces, entonces va a ser 10 por C4, ¿no? O sea, va a ser 40 modos. Caminar, pues, viene de walk, W, walk, paso, ¿no? Entonces, dar un paso,
equivale a 5 mods, ¿no? Imagínense que voy a caminar una distancia que está a 20 pasos. Entonces, ¿cuánto tiempo me van a medir por caminar una distancia a 20 pasos? Entonces va a ser 20 por 5, o sea, van a ser 100 mods, ¿no? Y es aplicable para caminar hacia adelante o hacia atrás o hacia los lados. No importa en la dirección que caminemos, siempre va a ser W5. Inclinarse y levantarse. Cuando nosotros pues nos inclinamos y nos levantamos, eso equivale a B17. O sea, 17 mods por hacer eso. Y cuando nos centramos y nos paramos, eso equivale a S30, ¿no? Este elemento comprende pues lo siguiente: sentarse en una silla y ponerse de pie desde la posición de sentado. Imaginémonos que estamos haciendo ejercicio en la casa, pues, y decimos, voy a hacer 25 sentadillas, pues, en la silla, ¿no? Me voy a sentar y parar 25 veces. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar para hacer ese ejercicio? 25 por ese 30, ¿no? O sea que va a ser 750, ¿no? Modo que voy a usar yo para ese tiempo de sentarme y pararme 25 veces. Entonces, como pueden ver, pues la aplicación de mod es bastante simple, no requiere pues de mucho pensamiento y ponernosla difícil como el MTM, ¿no? El MTM es bastante complejo para agarrarlo, para captarlo, no se agarra la primera, pues o sea, hay que hacer varios ejercicios para saber interpretar. En cambio, no, como ya simplificó un montón de cosas, pues es más fácil de entenderlo, ¿no? Entonces, las clases de movimiento, ¿no? Se utiliza para afectar una operación. En este caso tenemos pues la siguiente forma, ¿no? M1, pues, una relación de movimiento que se hace con los dedos de la mano. Entonces, esto es el ejemplo, es el uso del celular, ¿no? Cuando andamos ahí buscando, pues, en el celular, en la pantalla, moviendo con el dedo, es M1. M2 es la relación de movimiento que se hace con la mano completa. Un ejemplo es el uso del teclado de la computadora. O sea, cuando estamos escribiendo, pues, en la computadora, hacemos uso de la mano completa. Entonces, es un M2. M3, el movimiento con el antebrazo. Cuando hacemos uso del mouse de la computadora, pues, o sea, cuando movemos el mouse, que lo movemos con el antebrazo, pues es un M3. M4, movimiento del brazo. Este se realiza cuando se separa el codo del lugar donde se tiene recargado, ¿no? O sea, cuando nos movemos todo el brazo y lo separamos del apoyo que estaba sobre el escritorio, pues ese es un movimiento 4, ¿no? Y M5, movimiento hasta sentir el omóplato, o sea que yo muevo pues hasta tocarme el omóplato, pues entonces un M5, ¿no? Y un M6 es un movimiento que se realiza cuando la persona se agacha o se estira para alcanzar un objeto, ¿no? O sea que cuando me agacho pues para alcanzar algo, pues es un M6, ¿no? Entonces la M, que significa el movimiento, y el 5 el valor en modo que hay que irle aplicando, ¿no? Por ejemplo, M5 significa pues 5 modos. Y los movimientos terminales pues los clasificamos en dos tipos, ¿no? Para obtener control. Obtener control es get, ¿no? Se pone la letra G. G0, 0 MODAP, ¿no? G1, un MODAP. G3, 3 MODAP. ¿Y cuándo es G1? Cuando el objeto, pues el desplazamiento del objeto a través del espacio es clasificado, ¿no? Bueno, aquí no, clasificado como un CC, vemos. Ahí no sé qué quisieron poner en el reporte.
G3, obtener control de un objeto que es un poco más referido, un objeto muy pequeño, ¿no? Pero requiere un control consciente alto, ¿no? O sea, pues cuando yo tomo un objeto que lo puedo agarrar más fácil con la mano, pues es G1, ¿no? Y lo desplazo, lo agarro. Pero cuando es más pequeño, yo necesito, pues, mayor precisión en tomarlo porque es pequeño, ¿no? Entonces, y necesito mayor precisión porque se me puede caer con facilidad, ¿no? Y el otro elemento es poner cosas en su destino. Peso 0 se refiere a soltar el objeto en cualquier lugar, ¿no? Peso 2 es soltar el objeto en un lugar específico, ¿no? Y peso 5, soltar o dejar el objeto en un lugar que tiene cierto grado de ayuda visual, pues donde tengo que buscar dónde colocarlo. Hay otros movimientos que se llaman movimientos auxiliares, ¿no? Estos son pues agregados a los movimientos más que todo de la mano, porque regularmente pues la gente para hacer un trabajo lo que más utiliza pues son extremidades superiores, ¿no? Es muy raro una persona que solamente utilice los pies para hacer un trabajo, porque es muy agotador, pues una persona que solamente usa los pies, pues estar levantando los pies, zapateando, pues es cansado, ¿no? En cambio, levantar la mano y subirla es menos cansado que hacerlo con el pie. Entonces, B17 es una actividad que se le designa al doblarse o agacharse, ¿no? O sea, cuando uno se agacha o se dobla para alcanzar algo, entonces es B17, son 17 modos. B18, ¿verdad? Se designa para los trabajos realizados en oficina. O sea, pues cuando una persona está sentada realizando movimientos alrededor de su escritorio, pues se clasifican con B18. S30 es un elemento referido al movimiento que implica el sentarse y pararse en un área de producción, ¿no? O sea, pues en estar trabajando, pues en un área de producción, pues es S30. En cambio, si es en un área de oficina, pues es S48. O sea, pues es menos tiempo el que una persona se para y se sienta pues en producción, pues porque no puede perder tiempo, que al que se para y se sienta pues en una oficina donde la gente pues pierde más tiempo, ¿no? El L1, que se refiere a actividades que se realizan con el movimiento de un objeto pesado, ¿no? O sea, voy a mover un objeto pesado. E2, elemento de control con los ojos, utilizado para el procedimiento de inspección visual. D3, elemento utilizado para el momento que el operador tomará una decisión o tiene alguna duda, ¿no? O sea, cuando eh, va a agarrar algo, pues si todavía no saben de ponerlo. A4 es aplicar presión sobre un objeto, en este caso presionar un botón, por ejemplo. W5, actividad social, caminar, ¿verdad? W4, caminar sin obstrucción el camino. O sea, pues W5 es cuando uno camina, pues, y puede encontrarse alguna obstrucción en el camino, ¿no? Pero si el camino está plano, no hay nada que lo vaya a obstruir a uno, se puede considerar W4. Y R2, referido al elemento de reposición, objeto de que es tomar cierta manera, pero para su uso requiere ser tomado de otra forma, ¿no? Significa pues cuando agarro un objeto que no es fácil tomarlo y lo tengo que reacomodar pues en la mano para tomarlo bien, ¿no? O algo que se me puede zafar, pues lo reposiciono a manera pues de que para que lo pueda agarrar bien, ¿no? F3, pues el movimiento del pie al accionar un pedal, solo que aquí está dividido en tres partes, ¿no? F1 si es de 1 pulgada, o sea, es medio movemos el pie, ¿no? F2 si ya lo movemos 2 pulgadas, ¿no? Y F3 cuando ya levantamos prácticamente todo el pie para apachar pues un pedal, ¿no? 6 pulgadas. C4, movimiento de la mano o brazo en una trayectoria circular a más de una revolución, cuando estamos moviendo una manivela, ¿no?
C4 va a ser con la manivela de antebrazo y C3 con la manivela de muñeca, ¿no? Cuando solo la muñeca mueve, es C3. Cuando el antebrazo es el que mueve, va a ser C4. Entonces, estas son las tablas, pues, que se usan en moda, donde se va aplicando, pues, cada uno de los elementos, ¿no? Pero para eso, pues, nosotros tenemos que observar una operación, pues, irla, digamos, describiendo. Por ejemplo, la mano toma un tornillo, ¿verdad? Y lo toca. Entonces, pues ya ahí, pues, ya está entrando, pues, el tocar. O la mano se mueve hacia el tornillo y lo agarra. Es el otro punto, ¿no? La mano se mueve hacia el tornillo y lo sostiene. Es el otro punto, ¿no? En el caso primero, pues, no hubo mucho contacto visual porque solo fue de tocarlo, ¿no? En el segundo sí, ¿verdad? Y en el tercero también, porque significa, pues, que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, cuando no se ve mucho, pues es 0, ¿no? Pero cuando sí tengo que verlo bien, va a ser 2. Y cuando tengo que ver mejor, va a ser 5. Y cuando agarro algo, lo agarro normal, va a ser 1. Cuando lo agarro con suficiente destreza, va a ser 3. Entonces, pues con esto, pues nosotros vamos, pues, utilizando las tablas, ¿no? Las tablas nos van a nosotros orientando hacia qué a qué hacerlo, ¿no? Entonces, para hacer, pues, describir cómo se hace, pues, cómo se escribe moda, ¿verdad? Usamos esta nomenclatura. 4, que es la frecuencia. G, que es la actividad. Y 3, pues, es la medición, ¿no? Significa que tomamos algo utilizando, pues, el antebrazo, ¿no? Entonces, por eso es G3, ¿verdad? Y lo hicimos 4 veces. Entonces, ¿cuántas modas van a ser ahí? 4 por 3, 12. 4, pues, es la parte del cuerpo que va a realizar el movimiento, ¿no? G3 es la actividad de obtener por más de un simple agarre, ¿no? Entonces, pues ahí lo obtenemos. Y entonces lo que tenemos aquí, pues se expresa de así, ¿verdad? Es 4-3, es una forma de hacerlo, ¿no? Ahora, cuando nosotros queremos poner, ¿verdad? Algo, es 4 G1, 4 P son 2. Ahí estamos diciendo, pues, que tomamos algo y lo colocamos. Y lo vamos a poner, pues, como entre paréntesis 4-1 y 4-2. Y para mayor rapidez, 4-1, 4-2, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de eso va a ser el tiempo, ¿no? 4 más 1 más 4 más 2, ¿verdad? 8 y 3 va a ser 11 modas. El sistema MODA tiene un lenguaje que es muy simple, ¿no? Y descriptivo, que se utiliza para analizar trabajos, tareas o actividades con mayor facilidad y rapidez. Y no andarnos complicando, pues, con tanta tabla, ¿no? Y el tiempo necesario para llevar a cabo cualquier trabajo está determinado, pues, en su mayor parte por lo que la persona que lo realiza tiene que hacer. Entonces, pues aquí no andamos viendo los micromovimientos de los dedos, de las manos, sino qué es lo que la persona hace, ¿no? Estira el brazo, alcanza, estira el otro brazo, alcanza la otra pieza, une las dos piezas, las ensambla. O sea, vamos haciendo, vamos describiendo lo que la gente hace normalmente, pues, en un puesto de trabajo, ¿no? O la persona, pues, está frente a la máquina y está apachando un botón de cada vez que pasa el producto, apacha el botón. Ahí, pues,
Solo eso hace, pues. Solo está viendo que pase el producto y le está pachando el botón. Ese es su trabajo, ¿no? Entonces, pues se puede escribir con facilidad. Y los números utilizados en los códigos MODA indican pues el tiempo que necesita la parte del cuerpo que realiza la acción para ejecutar a un ritmo confortable, ¿no? Ni lento ni gran velocidad, ¿no? Sino que a un ritmo normal que podrá mantenerse durante una jornada laboral completa como parte de un ciclo de trabajo, ¿no? Entonces, pues esta actividad la hacen las personas durante toda la jornada de trabajo. O sea, pues si un ciclo de una actividad se tarda, digamos, 2 minutos, la persona se tarda 2 minutos en realizar un ciclo de trabajo, en hacer algo, ¿no? Significa que tarda 2 minutos, en una hora, pues haces 30 ciclos, ¿no? 30 ciclos hace, por el factor de eficiencia, ¿verdad? Por 0.7, o sea, 27 ciclos. Entonces, pues cuando hablamos pues de moda, pues nos permite a nosotros hacerlo pues de una manera más simple. No es tampoco tan fácil, porque, pues sí, la moda, que fácil es. No, ¿verdad? El otro lunes que hagamos ejercicio vamos a ver que no es tan fácil, ¿verdad? Hay que saber interpretar el movimiento, hay que entenderlo, y cuando yo la interpreté y lo entendí, entonces lo evalúo, ¿verdad? Sé que va a ser un G, un P, un E, un L. Voy a ir poniendo todo lo que hace, ¿no? Y según con qué parte del cuerpo ha ido, va a ser si va a ser un G1, un G4, va a ir pues según lo que vaya haciendo, ¿no? Ahora, el sistema MODA tiene ciertas características que se han determinado en 5 características que lo hacen ser pues diferente a los anteriores, como MTM y Word Factor, ¿no? Primero que todas las actividades se expresan en forma modular, ¿no? O sea, pues, según la parte del cuerpo, eso se pone. El método para clarificar movimiento es tal que el número real de unidades de actividad humana de trabajo representada por cada clasificación está contenido en su propia identificación descriptiva, ¿no? O sea, pues desde el momento que nosotros ponemos 4G, ahí ya está, pues, ya está descrito qué es lo que se hace, ¿no? Y 3, pues las unidades seleccionadas se distinguen por los movimientos generales, que son los dedos, manos, brazos a través del espacio, y B, los movimientos terminales, que son los miembros del cuerpo cerca del trabajo que se está realizando. Y moda, pues, es un tipo de lenguaje que describe de manera resumida la secuencia de movimientos corporales, pues, necesarios para llevar a cabo una tarea. Moda se puede usar para establecer tiempos de ejecución, para realizar una tarea que sea razonable y sostenible, para determinar método de diseño del lugar de trabajo para realizar una tarea concreta, ¿no? Para hacer balance sobre la fluidez de un trabajo, para poner tarifas, para desarrollar procedimientos estándar, para facilitar un marco de análisis de movimiento, para determinar los trabajadores más apropiados y cuantificar el nivel de discapacidad posible para realizar tareas, ¿no? Entonces, pues, esto es un resumen, pues, de lo que es el MODA, pues, para qué sirve, pues, el MODA. Entonces, en el sistema MODA, pues, sabemos que las unidades de trabajo se llaman módulos o mod, ¿verdad? Y cada mod equivale a 0.129, que es 1 entre 7. Eso es 1 entre 7, ¿no? Y una secuencia típica en movimiento puede ser, pues, lo descrito, pues, M3, movimiento 3, G3, que agarró algo, y M4, el movimiento 4, ¿no? P0, que es colocarlo. Esto representa un movimiento de brazo para coger un objeto plano y después de esto mover el objeto a una posición general, por ejemplo, en la otra mano, ¿no?
Entonces, pues lo que tenemos que hacer es identificar los números, ¿verdad? Están los tres, aunque este ejercicio pues está repetido, pues ahí está, lo vimos más adelante, ¿no? 3 más 4 más 0, 10, ¿verdad? 10 entre 7 me va a dar 1.29 segundos. O 10 por 0.129 me da 1.29 segundos. Entonces, el sistema MODA se maneja en unidades denominadas modos, ¿no? Y es el método para clasificar movimientos. Y los movimientos se distinguen por movimientos generales de los dedos, manos y brazos, por movimientos terminales del cuerpo, ¿no? Y la presentación de los datos se hace en forma visual, que permiten, pues, memorizarlos, no verlos como un grupo de datos. Ahora, el tiempo medido en moda, pues mide el tiempo que tomen hacer un trabajo sin medir cada movimiento individual. Significa pues que supera pues a MTM, ¿no? Entonces, la, la tarjeta moda, porque es una tarjeta, ¿no? Da instrucciones pues en la tarjeta, ¿no? Y aquí están pues las 21 actividades que se hacen, ¿no? No en esta tarjeta porque está simplificada, pero las 21 actividades se dan por el movimiento de los dedos, antebrazo, brazo con el hombro y mano. Y la simbología utilizada pues para obtener control por contacto, por simple agarre o por un agarre más fuerte, ¿no? Entonces es G1, G2, G3 y G4. Para llevar cosas a su destino sin control visual con corrección y con control visual y más de una corrección. Entonces, peso un 0, peso un 2, peso un 5. Para factor de carga, uso los ojos, E2, resujetado, R2, decidir y reaccionar, D3, acción con el pie, F, aplicar presión, A4, girar por revolución, C4, caminar por cada paso, W5, encorvarse o doblarse, B17, sentarse o pararse, S30. Entonces, pues ya el sistema modo ya nos simplificó, ya nos dijo, pues, vea la actividad y en la tabla va a encontrar cuánto mide. Si agarramos, pues, un operario dice, bueno, el, el operario primero, pues, aplica el pie a un pedal para arrancar la máquina, por ejemplo, ¿no? Luego, con la mano, con el brazo, digamos, toma la manivela y la gira hasta que la pieza coincide con la punta de la manivela, pues digamos, ¿verdad? La manivela va metiendo algo hasta que toca. Puede ser que hayan sido 20 veces, ¿no? Entonces, pues, va a ser C4, ¿no? Por el número de veces. Entonces, pues, nosotros vamos describiendo la operación que se hace y se va, pues, haciendo. O sea, una persona va y viene a una distancia de 20 metros, por ejemplo. 20 metros, pues, se realizan en cada paso es de medio metro más o menos, ¿no? Entonces, 20 metros ida y vuelta son 40 metros, ¿no? En 40 metros, pues hay 80 pasos. ¿Ok? Entonces, pues, 80 por 5 va a ser, pues, 400, ¿no? 400 modos. Entonces, pues, lo importante que nosotros tenemos que aprender es lo que está dibujadito en el brazo, ¿no? Que si solamente se mueven los dedos, pues se gasta un modo. Si se mueve la mano, se le aplican 2 modos. Si se mueve el antebrazo, se le aplican 3 modos.
si es el movimiento del brazo 4, si el movimiento del brazo extendido 5. Eso es lo que tenemos que aprendernos. Y por eso está el dibujito donde nos dice pues el brazo extendido y los números 1, 2, 3, 4 hasta 5. Y un modo que es para realizar, un modo que se necesita para realizar los dedos, ¿no? El modo sin, el modo que es movimiento de la muñeca, el 3 modo que es movimiento del antebrazo, el 4 modo que es movimiento con el brazo, el 5 modo que es movimiento pues cuando se mueve todo el brazo, ¿no? Y las clases terminales pues que son para obtener control, para agarrar algo, sujetarlo y ponerlo, ¿no? Eso pues como nosotros vamos pues generando, ¿no? Los espacios. Y la notación pues nos indica pues G que es agarrar, el 3 que es el tiempo y el 4 pues con qué parte del cuerpo se hizo, ¿no? Y aquí están pues las distancias por cada uno de los elementos usados, ¿no? Que están en base pues a lo que mide un brazo, a lo que mide una mano, a lo que mide el antebrazo, ¿no? Que pasemos de esto que ya lo vimos. Entonces aquí tenemos pues como una recopilación, ¿no? Dedos la distancia de 0 a 4, un modo. Mano distancia 4 a 10, dos modos. Perdón. Antebrazo de 10 a 23 centímetros, 3 modos. Brazo de 23 a 38 centímetros, 4 modos. Y el movimiento de todo el tórax, pues 38, 56, 5 modos. Esta es una forma, pues, de poder estar teniendo el tiempo estándar, pues, a través del mod, ¿no? Lo vamos a dejar para después porque hay que explicarlo. Ahora, Mod también ha incursionado en aplicar pues ciertos criterios pues que son como digamos como las situaciones donde una persona puede perder pues productividad, ¿no? O sea, lo que se llaman pues los agregados, ¿no? Un esfuerzo mental pues referido a aquella situación que requiere o haya de decidirse, esfuerzo mental pues. Hablo de un esfuerzo físico que maneja la persona para realizar la actividad y el porcentaje correspondiente al tiempo de espera sobre el tiempo total y una concesión por la monotonía, ¿no? Entonces, pues, estos son equivalentes a los suplementos, ¿no? Entonces, la fórmula que se utiliza para los suplementos en moda es D, ¿verdad? Donde D es igual al esfuerzo mental más el esfuerzo físico multiplicado por el porcentaje de tiempo más la suma de la concesión por monotomía, ¿no? Entonces, pues, se obtienen estos valores de la tabla, ¿no? La tabla que vimos anteriormente, ¿no? Y el uso de la fórmula se multiplica el total de modos que salen por operación por 0.129. Entonces, y a esto pues le sumamos la concesión D, ¿verdad? Que previamente fue dividida entre 100 y multiplicado por los totales de modos, porque es un porcentaje. Siempre que los suplementos recuerden, va a ser un porcentaje, ¿no? Entonces, pues, cuando nosotros estamos utilizando el sistema MODA para los tiempos estándar, no basta pues con decir que es la suma de todos los modos, ¿no? Sino que después de describir pues la operación en base a modo y sumar los modos, se busca pues la equivalencia de esta suma ya sea en segundos o minutos, ¿no? Y luego pues
el análisis procede a otorgar la concesión adecuada en base a su criterio de los siguientes aspectos, ¿no? O sea, pues que el tiempo estándar va a ser igual, pues, al tiempo medido, pues, al tiempo observado con los modos, más el tiempo medido multiplicado por el porcentaje de digamos, de D, ¿no? Que es lo que de la concesión por fatiga, por todo lo demás. Entonces, ese va a ser el tiempo estándar, pues. O sea, pues que el tiempo estándar tenemos que aplicarle, pues, también, pues, los tiempos de concesión. ¿Qué ventajas, pues, obtenemos con modo? Fácil entrenamiento, facilidad de aplicación, es bastante exacto, hay economía de operación y se puede aplicar en diversidad de usos. No importa qué tipo de industria o trabajo, es diverso, ¿no? Entonces, repitiendo, las ventajas: fácil entrenamiento, facilidad de aplicación, exactitud, economía de operación y diversidad de usos. Pero también tiene ventajas, ¿verdad? Que es cuando las operaciones se hacen en ciclos muy cortos, ¿no? O sea, actividades que se hacen abajo de los 12 segundos. Ahí pues sí ya complica pues modas, ¿no? O el tiempo de funcionamiento de la máquina, pues, que durante todo ese periodo, pues el moda no puede hacer nada porque el operario está ocioso, ¿verdad? Cuando hay retrasos de proceso, tampoco pues no se puede tomar en cuenta. Tolerancias de descanso y retraso tampoco, ¿no? Y también, pues muchas veces, pues para poderlo hacer necesito una información bastante detallada para poder explicar, pues el concepto y la aplicación, ¿no? Y también, pues cualquier otra actividad donde los patrones de movimiento no son controlados, pues. O sea, operaciones que están fuera de lo normal, pues donde no podemos estandarizarla porque a veces lo hacen así, a veces lo hacen de otra forma, a veces no lo hacen. Entonces, pues son cosas que no podemos controlar. Entonces, moda se va a ver limitado cuando los ciclos son muy cortos, el tiempo de funcionamiento de la máquina que no puede hacer nada, con los retrasos, con las tolerancias de descanso y retraso, cuando la información es muy detallada y cualquier otra actividad pues no estandarizada, ¿no? Esto hace pues que moda tenga sus limitaciones. Y estos son los formatos que se van llenando para poder usando pues ir escribiendo lo de moda, ¿no? Aquí tenemos uno lleno. El número de estudio, a qué parte se refiere, cuántas páginas conforman, la fecha, el analista, quién fue, quién es el cliente, la descripción es engrapar hojas, esa es la actividad que vamos a medir, departamento de engargolado, sección engrampado, operador Alejandro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las actividades? Tomar hoja S, que se refiere pues a la nomenclatura, ¿no? E2, B9, C4, E2. U, que ya son los tiempos, ¿no? 2, 9, 4 y 2. Como pueden ver aquí, pues, ya aparecen sobre 7, ¿no? Pero es lo mismo. La frecuencia aparece aquí arriba, el número de veces que se hace eso, ¿no? E2 se hace 1, B9 se hace 2, C4 se hace 1 y E2 se hace 1, ¿no? Entonces, pues la frecuencia se multiplica por cada uno de ellos, ¿no? En el caso de B9, que es 9 por 2, 18, ¿no? Y luego, pues sumamos el total de la primera actividad, ¿no? De tomar hojas, ¿no? Equivale a 26 modos, ¿no? En grampa hojas se hace lo mismo, ¿no?
En ese se pone la nomenclatura P5 a 4, luego la frecuencia y abajo se ponen pues los tiempos, ¿no? 5 y 4, 5 y 4 más 9, ¿no? Y así para cada uno se va haciendo. Por ejemplo, aquí pues, aquí habla sentarse y pararse, ¿no? Sabemos que es ese 30, ¿no? 30 entre 7, el tiempo, ¿no? Frecuencia 1, entonces 30 entre 7. Hacemos la suma total, ¿verdad? Y nos sale pues que eso equivale a 74 modos, que dividido entre 7 nos da 10.57 segundos y traducido a minuto es 0.18. En la parte de abajo se hace un breve dibujo pues del lugar de trabajo, ¿no? Y aquí pues se tiene la tabla pues que se va a utilizar pues para, para seguir nosotros para poder ir poniendo estos números. Utilizamos la tabla. Aquí tenemos pues tenemos otra operación, ¿no? Es ensamblar. Y hacemos lo mismo, pues en la parte S ponemos la nomenclatura, aquí los números, la frecuencia, sumamos, al final pues sumamos 258 modos, que equivale a 36.8 segundos o 0.614 minutos. Lo mismo pues hacemos una descripción de la parte del lugar de trabajo, la tabla a utilizar para servirnos de referencia y hacemos pues el trabajo, ¿no? Entonces, eh, la forma pues de usar MODAP es ir aplicando la nomenclatura, viendo los números y lo que sumamos son los números, ¿no? 4 más 4 más 1 más 4 más 4 más 2, 19 modos. Luego pues reducimos pues a, a tiempo normal, ¿verdad? Que equivale a 2.45 segundos. Y si queremos el tiempo estándar, pues le agregamos D, ¿verdad? Entonces el tiempo calculado, que es 2.451 más 3 por 3.4, que es D, ¿verdad? Por 100 por 2.451 nos va a dar 2.53 segundos. Entonces, el tiempo observado, que fue de 2.45, sube un poco por aplicar pues la parte que tenemos que adicionar de D. Nos sube pues a 2.53. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? 4 más 3 más 3 más 0 más 3 más 3 más 4 más 2, 20 modos, ¿no? Que equivale a 2.58 centímetros, segundos, perdón. Una D de 3.4 nos llega haciendo los cálculos a 2.66, ¿no? Entonces, pues también, pues, cuando agregamos D, pues, suma algo, ¿no? Aquí está otro y llegamos a lo mismo, ¿no? Ahora vamos a ver este pequeño video para entender más el uso de MODAP, ¿no? MODAP quiere decir organización modular de tiempos normalizados predeterminados. Es una versión mejorada del RTM. MODAP se utiliza para medir el tiempo que lleva a hacer un trabajo sin medir cada uno de los movimientos individuales. En este sistema, las unidades de trabajo son denominadas módulos o mods. El sistema MODAP emplea una codificación de letras seguidas de números. Cada uno de estos números representa un mod. Debido a que MODAPS es muy fácil de aprender y aplicar, sus analistas pasarán mucho menos tiempo desarrollando estándares. Podrán dedicar más tiempo a los métodos de ingeniería y a la planificación de la producción. Es empleado para calcular estándares de producción fiables, mejorar la productividad de la organización, analizar la eficiencia departamental y mejorar las relaciones entre los empleados. Todas las actividades se generan en forma modular. La técnica MODAPS utiliza la clasificación del uso de las diferentes partes del cuerpo. Las unidades seleccionadas distinguen movimientos generales de dedos, manos y brazos, los movimientos terminales del miembro del cuerpo cerca del trabajo que se está realizando. La pieza seleccionada es un camión de volteo de juguete tipo Lego.
El tiempo de armado es de 26.50 segundos aproximadamente. Como equipo concluimos que la técnica MODAPS es muy eficaz, ya que el objetivo es medir el tiempo que toma hacer un trabajo y no medir cada movimiento individual. MODAPS presenta una facilidad y validez altamente confiable para la medición de tiempos estándares en operaciones. Aquí tenemos pues la tabla que es el resumen, ¿no? De todas las actividades que hicieron, pues. Armar la base, ensamblar parte trasera, ensamblar parte delantera, ensamble el remolque. Y iban colocando pues las letras, ¿verdad? P2, B9, G1, L1, R2, A4. Y aquí abajo los modos, ¿no? 2, 9, 1, 1, 2, 7. Y sumando, ¿no? Al final pues suman 25.48 modas, pues. Ok, vamos entonces a dejar aquí la clase que ya es hora de ir cerrando. Entonces, recuerden, el próximo lunes vamos a hacer pues un laboratorio sobre los MTM y MODA. La primera parte va a ser aprender a usar las tablas. MODA creo que ya entendieron bastante porque sí,
MODAP no es muy difícil de entender, ¿no? Es más fácil de aprender. El que cuesta un poco, pues, es MTM, ¿no? Y lo mismo, pues, Goal Factor, que es parecido a MTM. Pero, en fin, pues, nosotros vamos a usar los dos grandes, ¿verdad? Vamos a aprender MTM y MODAP, que son los usados, pues, actualmente en la industria, ¿no? Ya Goal Factor ya nadie lo usa, pues. Entonces, pues, vamos a aprender primero a usarlos y de ahí, pues, nos quedamos en laboratorio. Ahí durante la semana les voy a mandar, pues, la guía de laboratorio para que vayan viendo las tablas. Creo que ya están subidas las tablas para que las tengan, porque tenemos que tenerlas en la mano para aprender a usarlas, ¿no? Tenemos que tener la tabla en la mano para aprender a usarla, para saber buscar a qué tabla nos referimos, si la primera, la cuarta, la quinta, la que sea. Recuerden que en MTM habla de 10 tablas, ¿no? Y si es cierto, son 10 tablas, ¿no? En cambio, pues, MODAPS prácticamente son dos tablas, son dos tarjetas que se usan y ahí está todo, ¿no? Entonces vamos a tener el laboratorio, primero aprender y luego hacer, ¿verdad? Aprender haciendo, eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Recuerden que es el fin de los laboratorios, ¿verdad? Aprender haciendo. No solamente aprender lo teórico, que el día de mañana ya me olvidó, pero cuando yo lo hago, se me graba, ¿ok? Entonces dejamos la clase aquí y pasen feliz noche. Una consulta, ingeniero, siempre sería en grupo el laboratorio. Sí, sí, su grupo de costumbre, ¿verdad? Va a ser el laboratorio, siempre con su grupo. Y hoy no van a comprar nada, no van a comprar nada, ¿no? Sino que lo van a hacer con ejercicios que yo les voy a poner. Si tienen alguna pregunta también la podemos aclarar. Bueno, entonces pues pasen feliz noche, nos vemos en la próxima clase. Buenas noches, ingeniero. Buenas Gracias, noches, feliz noche, ingeniero. ingeniero. Buenas noches a todos.